Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos acompaña Noé Espinosa, miembro del Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Copán, que nos va a hablar acerca de todo lo que tiene que ver el trabajo arduo que realizan los bomberos aquí en Santa Rosa. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la oportunidad y esperemos que sea de mucho aprendizaje, pues. Me interesa bastante este tema porque la verdad de que es un trabajo que comienza como voluntario. ¿Cómo se inicia siendo bombero? Pues la escala sí lo manda, pues primero como bombero voluntario, luego cuando hay oportunidad se contrata para ser parte de la permanencia que nosotros le llamamos. Y luego pues ya vienen los acuerdos por parte del gobierno y ya conforme los años nos permiten ascender para obtener rangos. Nos ponemos a pensar en el hecho de que es un trabajo que, más que trabajo, es de vocación, porque tienen que tener bastante vocación en este tema, porque estábamos hablando de los horarios, o sea, tengo entendido que tienen hora de entrada, pero no de salida, en ese caso. Es correcto, nosotros trabajamos 24 horas, se puede decir día de por medio. Así lo establecen, pues, pero igual, nosotros al salir de día libre siempre estamos aprestos al llamado por cualquier emergencia que se suscite en la ciudad y fuera, pues. Yo no sé mucho de estadísticas, pero al solo ver, siento que hay más hombres bomberos que mujeres. ¿Por qué es eso? ¿Qué sucede? Es correcto, sí, en todos lados se ven más hombres, pero sí, ya la comandancia ha tomado bien la igualdad de género. Y al igual en estaciones, en otros municipios, en otras ciudades, sí hay bastantes mujeres bomberos, incluso ya con rangos, que son cabos, tenientes, ya son oficial. Pero en cuanto al esfuerzo físico que hay que realizar, ¿qué diferencia se puede notar entre una mujer, por ejemplo? Imaginémonos un caso de que hay un incendio y que hay que pasar debajo de una viga, levantándola incluso. ¿Qué tan diferente puede ser la acción de un hombre bombero a una mujer bombero? Pues déjeme contarle que la diferencia no es ninguna. Ninguna. Bombero es bombero y igual en los cursos, ya curso básico, que es la base del bombero, tienen igual trato, pues ellas se someten a la física, a todas las clases, a todas técnicas que nosotros realizamos de igual manera que un hombre. Suponiendo que ustedes tienen el día libre y sucede una emergencia, ¿qué hacen en ese caso? Pues en lo que estemos, en nuestras casas o cualquier celebración, nosotros acudimos al lugar. Nosotros solo esperamos el llamado, tenemos un chat interno de nuestra estación que solicitan personal libre por la magnitud de la emergencia y tenemos que hacer presencia en el acto, pues así como decimos nosotros. ¿Algo que a usted le haya sucedido mientras estaba rescatando a una persona que nos quiera contar? Pues como te decía, extracámara, ¿verdad? La más reciente, que era el cumpleaños de mi sobrina, y nos dirigimos hacia el lugar con mi esposa y en ese momento nos llaman y hermano, véngase para la estación porque hay una emergencia y tiene que ir. Entonces inmediatamente lo siento mucho, pero mi trabajo es mi trabajo y ahí es donde se nota cuando te gusta, cuando sos apasionado. Porque pienso personalmente que cualquiera pone cualquier excusa, pues. Sí. Pero para eso estamos y somos bomberos. Un dato bastante interesante que no sé si le han preguntado antes, ¿por qué los bomberos siempre no usan barba, no usan bigote, no usan el pelo largo? ¿A qué se debe eso? Pues es un mito, porque nosotros sí podemos usar el pelo, nada más que todo eso está normatizado, pues. Ya así nosotros los pelones es el propio look, pues. El look. Sí, ya es por decisión propia. Ya la norma nos dice que tenemos que usar a los lados y atrás la número 1, el corte número 1 y arriba el número 2. Solo así se nos permite. Al igual la barba, nuestro reglamento interno nos manda como barba moderada. Pero por disciplina lo hemos tomado que sin barba y sí nos permiten el bigote. También me imagino que tiene que ver con el uso de mascarillas o otras cosas que ustedes utilizan que les pueden estorbar. Es correcto, por eso es que solo nos permiten el bigote, porque ya nosotros utilizamos un aparato de respiración autónoma que se llama, que la máscara hace un sello para evitar que entren gases, pues, o humo, como le llama la gente, que entren gases y los puedan asfixiar. Entonces tiene que hacer un sello hermético, al igual el pelo no le impide eso. Pero tampoco la barba, por eso se nos dice que tenemos que usar barba moderada. Y en el tema de aritos, piercing y todas esas cosas, me imagino que tiene más importancia no utilizarlo. Es correcto, nosotros no usamos alhajas,
digamos, cuando estamos en servicio, pues nuestro día libre somos libres de usar lo que queramos. Si queremos andar llenos de aritos o lo que sea, pero está en juego mucho la imagen, pues, de la institución que representamos. Pero sí, ya en servicio nosotros, lo único que nos permiten son nuestras chapas, que son las reglamentarias. Y ya alhajas, pulseras, incluso el reloj, ya en las emergencias ya nos estorba. Hablando un poco acerca del equipo que ustedes utilizan, ¿qué peso tiene el traje que ustedes utilizan? El equipo contra incendios ya completo, con todo el aparato de respiración autónoma, que mucha gente piensa que es oxígeno el que nosotros llevamos, y no, es aire comprimido, ya que el oxígeno es inflamable, pues no, es ilógico que nos llevemos a un incendio. Ya eso tiene un peso completo de 45 kilos extra al peso de nosotros. Entonces, es por eso que nosotros nos capacitan y nos dan técnicas cómo utilizar bien la fuerza, pues, y nuestro cuerpo. No es solo botar fuerza, sino que ya la técnica te facilita para utilizar todo este equipo. Y si anteriormente ustedes tuvieron un día de fiesta, digamos, por el día libre, se echaron alguna cerveza o algo, ¿eso también influye o no les permite en el día a día? Nuestro día libre es para nosotros decidimos qué hacer, pero ya la experiencia te lleva a que no nos pongamos una borrachera un día libre, porque el día siguiente es de trabajo. Igual vamos a andar mal, vamos a andar aquí, y lo que menos se requiere el trabajo de bomberos es excusas, pues, porque la misión de los bomberos es ser la solución para la población en todo aspecto. Y hablando siempre del traje, tengo entendido que el traje está preparado para soportar 1200 grados centígrados de temperatura, o sea, eso es el equivalente a la fundición de un anillo. Correcto. Es correcto. Mucha gente piensa que el equipo de nosotros no se quema. Y sí, se quema. Solo que el material del que está hecho, del Kevlar, resiste mucho más la temperatura. No es que no se queme, sí se quema, pero resiste muchísimo más a lo que resistiera una ropa común o el uniforme que nosotros utilizamos a diario. Hay una fotografía en la web que estaba viendo que me causó bastante gracia porque ponían a la par una fotografía de cómo se ven los bomberos en el cine, que se miran las llamas y se miran los bomberos la sombra que pasa, y ponen la realidad, o sea, es una tiniebla total. En ese caso, ¿cómo le hacen los bomberos para poder lograr encontrar la salida en algún caso de emergencia? Nosotros utilizamos unas mangueras que para nosotros es nuestra línea de vida, porque nosotros ingresamos a cualquier estructura que esté incendiada y ya sabemos que siguiendo esa manguera encontramos la salida. O sea, nosotros si nos sucede algo adentro o tenemos que rescatar a algún compañero, por ahí seguimos la manguera y salimos, pues llegamos a la salida. O sea que la manguera lo guía a dónde tienen que ir. Sí, la lógica te lo dice. Usted ingresa por una puerta y la manguera ahí va a estar hasta que llegue el incendio. Y por ella misma puede salir, ella lo guía para la salida. En el país existe una ley de bomberos. Esta ley pues abarca todo lo que tiene que ver alguna forma de ascenso dentro del rango de bomberos. Dentro de esos ascensos, ¿cuáles podemos mencionar? Pues el ascenso primero es a cabo, que es el que ejerzo en este momento. Hay muchos requerimientos. Como que te puedo decir, los pasos, primero te evalúan tu expediente, cuántos cursos tenés, si sos instructor, si sos preparado en alguna especialidad, por decir, incendios forestales, materiales peligrosos. Y luego viene la parte física, te analizan tu expediente, te hacen tu prueba médica primero, te chequean tu presión después de hacer ejercicio y luego la parte física. Si cumplís con todos los requisitos, sos apto para ir a un proceso de ascenso. No es que ya ascendiste, sos apto para un proceso de ascenso. ¿Y qué te evalúan en el proceso de ascenso? En el caso de nosotros es una semana en Tegucigalpa. Allá una rutina. La mañana física, clases, examen, conocimientos, y todo eso te da el pase para optar a un ascenso, pues. Y luego ya con los años vienen los más ascensos, para sargento, para teniente, para capitán y así. ¿Qué relación existe, o sea, la formación que tienen los bomberos en relación a los militares? Porque si hablamos de rangos, son similares a los que usa el ejército. Son igualitos, los mismitos rangos, solo que ya la parte de ellos es de combate, pues. Ya son de armas y nosotros no tenemos nada que ver con armas. Nosotros solo es para, ¿cómo te digo?
para prestar un servicio a la población. Nosotros es todo el objetivo de nosotros, capacitarnos para hacer solución en toda emergencia. Es bien raro que un profesional al final, tal vez de terminar los estudios en la universidad o que quiera formarse en alguna profesión, elija ser bombero. Y creo que son bien escasos los bomberos actualmente. ¿Cuánta cantidad de bomberos hay aquí en Santa Rosa? Somos poquitos, somos 10 en servicio, pues más la administradora, más el comandante local y 3 bomberos que tenemos en Tegucigalpa, pues capacitando en el curso básico. Pero sí se da un montón de personas que son universitarias. Un ejemplo, en San Pedro hay varios abogados, arquitectos, ingenieros por sí, porque sí la institución lo requiere, pues. Incluso ellos usan su uniforme, pueden optar a rangos, a ascender y todo, pero sus funciones son esas, pues ya de ingenieros, de abogados y toda la parte legal. Yo antes, en algún momento, pensé meterme de voluntario a los bomberos porque me llamaba la atención todo el tema de rescate, de primeros auxilios y demás. Pero lo que me detuvo fue cuando encendían un chimbo de gas, que hacen unas pruebas con eso, ¿va? Y en ese caso, ¿qué cuidado tienen que tener las personas para utilizar diferentes, bueno, en el caso de la cocina, que usan chimbos de gas? Pues es algo muy recurrente aquí en la ciudad, pues las fugas de gas LP, que nosotros le llamamos, y es de tenerle bastante cuidado porque el gas LP ya entra dentro de un material peligroso, que mucha gente dice huele a gas. Y no, eso lleva un químico aparte que es característico del gas LP. Nada huele igual que a un gas LP. Y el cuidado tiene que ser el máximo, pues, porque tienen que estar inspeccionando la manguera, abrazaderas, porque la costumbre es que la manguera se llena de grasa, de manteca, no la limpian, las abrazaderas se pudren, y de ahí vienen las fugas. Y por ende vienen los incendios o los conatos de incendios que nosotros le llamamos. Y las inspecciones tienen que ser bastante rutinarias. Estar cambiando el aparato que nosotros vulgarmente lo conocemos como sapo, pero es una válvula. Entonces tenemos que estarla chequeando periódicamente, pues. Hace poco hubo un incendio aquí y yo investigué por qué había sido y era que habían puesto una de estas regletas que le llaman, conectada a otra regleta y a otra regleta y al final, o sea, conectaban casi todo el negocio de una sola regleta, entonces se recalentó y explotó algo ahí, ¿va? Se recalientan las líneas. Entonces ahí hay que tener un gran cuidado en el uso de la electricidad también, no solamente del fuego, porque muchas veces uno dice, los bomberos, se viene a la mente lo de los incendios, pero ustedes incluso hasta tienen que andar haciendo supervisión en estos negocios. La parte de nosotros es prevención. Nosotros, digamos, cada negocio que tiene que aperturar, primero tiene que llevar una inspección de bomberos. Lastimosamente, localmente no se da eso. Primero se le da el permiso y luego vaya bomberos. Entonces sería una regulación que ustedes pudieran solicitar. Nosotros somos un ente regulador y para prevenir accidentes. Tenemos una oficina que se encarga de eso, una oficina técnica que tiene su encargado. Igual, él hace sus inspecciones. Y él dice en su informe, mejorar esto, mejorar lo otro, mejorar la electricidad, que las líneas, que el cable muy delgado, que esto. Entonces todo se tiene que cumplir para que le den su permiso. Cosa que no se cumple entonces. Cosa que hasta el momento no se da. Y igual incitamos a la población pues que tengan mucho cuidado con eso porque la electricidad no se juega con eso. Hay un tema, bueno, continuando con lo de los incendios, en cuanto al tema de los incendios forestales, muchas veces vemos que algunas lomas, como le llamamos aquí, algunos cerros, agarran fuego, dicen, pero he escuchado que dicen que le meten fuego para después declarar esa zona como no fértil y poder lotificar. ¿Es cierto eso? Correcto, ya todo eso lleva su investigación, pues ya es un ente aparte, una institución aparte. Ya como nosotros, como bomberos, llegamos hasta el punto de cuidar el bosque. Nosotros ya la parte legal y todo lo toma otra institución para determinar el por qué le meten fuego, si fue accidental o si fue provocado, como nosotros decimos. Muchas veces lo declaran como quemas controladas, pero ya lo usan los agricultores para después producir la tierra.
Y en cuanto al tema de los rescates, muchas veces también les toca que rescatar animales, mascotas, perros, gatos. ¿Qué importancia tiene para ustedes el cuidado de los animales? Pues te puedo decir que para nosotros es igual importancia que nos digan una persona cayó en un precipicio que un gatito, un perro. Nosotros le tomamos la igual importancia, porque es una vida pues que está en juego. Al igual hace poco rescatamos un perrito llamado Toby, que, que en conjunto con los compañeros que estábamos en servicio lo logramos rescatar con vida en un pozo Malacate, y pues la gente vea bien todas esas labores pues y de parte de nosotros es nuestro trabajo pues y la gente es muy agradecida. La raza de perros que caracteriza a los bomberos siempre ha sido el dálmata, porque son inteligentes, hábiles, pero utilizan también otras razas. ¿Ustedes cuentan con una mascota en el cuerpo de bomberos? Anteriormente contaba en los años anteriores llamado Bala, que era un pastor belga. Fue muy famoso porque él recibió cursos de rescate, de búsqueda y rescate de personas. Y lastimosamente falleció, pues, y desde esa fecha no se ha conseguido ni hemos tenido ninguna mascota oficial, por así decirlo. Dentro de las limitantes que tiene el cuerpo de bomberos, ¿cuáles podría mencionar de las primeras tres limitantes? La primordial es la estación. La estación que tenemos es bastante pequeña. Para la magnitud de camiones que nosotros manejamos, que son grandes, es bastante pequeña. Igual en estructura es bastante pequeña. Tenemos entendido que se está gestionando pues para un terreno, para una estación, pero sabemos que los procesos son largos. Como segundo, ¿qué te puedo decir? El equipo. El equipo de nosotros ya tiene bastante tiempo de estar en uso. Al igual se está cambiando periódicamente, los comandantes se encargan de eso, de las cuerdas, de todo. Nosotros realizamos revisiones a diario de todo el equipo, los días lunes, miércoles, periódicamente, pues bastante cerca los días para... Nosotros revisamos y comandante, mire, esto está malo. Entonces él se encarga de gestionar para que nos den bastante equipo. Y como tercero, ¿qué te puedo decir? La población, pues ya tenemos el ente regulador que es el 911, que es el que recepciona llamadas, pero aún así seguimos recibiendo falsas alarmas. Entonces la visión nuestra pues es que mientras nosotros salimos a una falsa alarma, hay otra persona que en realidad necesita el servicio de nosotros. Un ejemplo, la ambulancia. Si sale una falsa alarma, hay otra persona que en realidad lo ocupa. Entonces para eso es un desperdicio pues, Guan.